Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¿Cómo está Camino? Estamos bendecidos, contentos. Estamos cerrando una semana de santificación muy poderosa, llena de la unción de Dios, con un llamado tremendo a santificarnos, porque sabemos que viene un tiempo de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Sí, viene un tiempo de conquista. Ahorita que mi pastor estaba orando por mí, me vino esa voz a través de él que oraba y viene un tiempo de conquista poderoso y necesitamos santificarnos, hermano. Necesitamos afianzarnos en la verdad que está escrita en la palabra de Dios y glorificar el nombre de nuestro Señor, porque vamos a dar grandes pasos de fe. No te la vas a acabar, vas a ver la gloria poderosa. Vamos a ver la gloria poderosa, me incluyo yo también. Vamos a ver la gloria poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Así que vamos entonces al cierre de esta semana de santificación. Quiero decirte antes de que se me pase que al final vamos a tener un tiempo de oración y de imposición de manos. Está preparado todo un equipo de líderes. Sí, vamos a estar orando por ti y al final yo voy a hacer un llamado para que si tú tienes alguna necesidad en particular, podamos orar por ti e imponer nuestras manos en tu cabeza para orar por tu necesidad. Así que al final aquí vamos a estar orando con imposición de manos. Muy bien, ahora sí, vámonos al tema del día de hoy. Y hoy tenemos un tema que se llama peligros de los últimos tiempos. ¿Cómo se llama? Peligros de los últimos tiempos. Muy bien, vamos a ver de qué nos está hablando el Señor en este cierre de la semana de santificación, y para eso te voy a invitar que me acompañes en tu Biblia en la segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo número 1 al 5. Si ya lo tienes, me dices amén, por favor. Amén, muy bien. Dice la palabra entonces: carácter de los hombres en los postreros días. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Muy bien, vamos a ver qué está ocurriendo en este momento que estamos leyendo la palabra, y Pablo está capacitando a su discípulo amado, a Timoteo. Lo está entrenando, lo está capacitando y le está advirtiendo, le está diciendo: hey, tienes que saber que van a venir tiempos difíciles. En los postreros días van a venir tiempos peligrosos y tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Y este es un llamado para nosotros como su iglesia, para nosotros como hijos e hijas de Dios. Es un llamado que Dios nos está haciendo.
Tienes que prepararte para lo que se viene y para lo que estamos viviendo ya inclusive. ¿Y qué es lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo? Le está diciendo, van a venir tiempos peligrosos. Y cuando escuchamos la palabra tiempos peligrosos, podemos interpretarlo como tiempos difíciles, ásperos, incómodos, con dificultad. Y quiero decirte algo, este es el ambiente que va a rodearnos en el mundo, en la sociedad, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiempos incómodos. Y es incómodo porque al mundo no le gusta la verdad de Cristo. Y es incómodo que alguien esté tomando y tú no. Es incómodo que alguien esté fumando y tú no, que alguien esté fornicando y tú no, que alguien esté adulterando y tú no, que alguien esté robando y tú no. Hoy se me acercaba un joven y me decía, estoy harto porque en mi trabajo me están diciendo que engaña a la gente y que le mienta. Es incómodo, son tiempos difíciles. Y ¿sabes algo? Pablo estaba con un discernimiento impresionante, porque cuando le decía esto a su discípulo, le decía, son tiempos peligrosos, y que inclusive podemos también interpretarlos como, es probable que esté en riesgo tu vida, que esté en riesgo tu integridad física. No, Pablo iba por más y veía mucho más. Y Pablo estaba viendo un peligro inminente que iba a generar este ambiente tan hostil en los últimos tiempos, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Y qué es lo que le estaba mostrando Pablo a Timoteo? Le estaba diciendo, viene un peligro inminente a la vida de los hombres. Y es un ataque a su mente y a su corazón, porque se convertirán en amadores de sí mismos. Y cuando esto suceda, van a venir tiempos muy peligrosos. Cuida de juntarte con estas personas, pero también cuídate de ti mismo, de no ser uno de ellos. Y sabes, cuando el hombre comienza a ser amador de sí mismo, viene una decadencia, porque dejamos de glorificar a Dios, dejamos de amar a Dios. Cuando uno se ama a uno mismo, que es el egoísmo, el egocentrismo, cuando pienso en el yo, me vuelvo una persona sumamente egoísta. Y la moral va decayendo poco a poco. Se va convirtiendo en una vida rota, en una vida que inclusive es capaz de hacer lo que sea con tal de saciar sus intereses. Y entonces Pablo nos está enseñando, la palabra de Dios nos está enseñando, hay un peligro muy fuerte. No pienses en las bombas y todo eso. Los dolores de parto estamos viéndolos, pero vendrá otra ocasión para eso. Pero tienes que poner atención en esto, en que va a haber hombres y mujeres amadores de sí mismos. Y sabes, esto es algo que nosotros debemos de reflexionar en nuestra vida, porque este tipo de personas son personas conflictivas, son personas que descalifican la verdad y que cambian la verdad del Señor por una mentira. Y no solamente ellos, sino se complacen con los que la practican. Dice la Biblia en Romanos 1:32, y lo estudiábamos en la semana. Sí, nuestro pastor nos daba una enseñanza tremenda, porque nos decía que el hombre va a dejar de glorificar a Dios. Cuando tú dejas de glorificar a Dios, de reconocerlo en tu vida, entonces viene una mente reprobada, con temas muy impresionantes que vimos de la envidia, la deslealtad y la decadencia del hombre. Tremendo. Por causa de no glorificar a Dios, por causa de dejar de amar a Dios y amarse a ellos mismos. Que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo,
en donde resumió la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando un hombre deja de amar a Dios y se ama a sí mismo, automáticamente desecha a Dios y por ende aborrece también a su prójimo. Es capaz de lo que sea. Y nos está diciendo esto el Señor a través de su palabra. Al amarse el hombre a sí mismo, dejarán de amar a Dios, dejarán de amar a Jesucristo, dejarán que el pecado llegue a su vida y serán presa fácil del enemigo. Porque como aprendíamos en la semana de santificación, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y en el momento en el que tú te salgas de esa protección divina, él no se anda con juegos. Viene para hurtar, matar y destruir. Y por causa de esto, dice la palabra, se volvieron vanagloriosos, ávaros, se volvieron personas aborrecedores del bien. Y hay algo que es fundamental antes de continuar desarrollando este tema, y es que esta es una advertencia para tu vida y para la mía, no solamente para Timoteo. Es una advertencia para que cuidemos qué escuchamos, ¿sí? Con quién nos juntamos, qué es lo que vemos, pero sobre todo que nosotros no nos convirtamos en una de estas personas que al final terminen aborreciendo la fe en Jesucristo, que esa es la finalidad del diablo, del enemigo. Sembrar un engaño en la mente y el hombre diga: no, humanismo, ¿por qué no? Es mi cuerpo, yo lo puedo hacer, no le hago daño a nadie, ¿en qué te perjudica? Yo. Se siembra un engaño en la mente y entonces hacen cosas que no convienen, que son desaprobadas totalmente por Dios, y viene una decadencia moral tremenda. Y la Biblia nos dice: cuidado, porque esto se hace muy hostil, se hace muy peligroso para los cristianos. Pero más peligroso sería que nosotros nos convirtamos en una de estas personas. Y por eso es que tenemos que santificarnos. Es que tenemos que tomar muy en serio la santidad de nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos los va a enseñar en un momento, ¿sí? Y este es el primer punto que quisiera compartirte. Y es peligros de los últimos tiempos. Peligros de los últimos tiempos. Te voy a leer lo que está escrito en el versículo número 1 en adelante. Si me puedes seguir con tu vista para ahorita reflexionar juntos en esto. Dice: también deberás saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y fíjate cómo es la palabra, más que referirse en tiempos, que es verdad, ¿sí? Se refiere a los hombres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y sabes, cuando nosotros leemos estos versículos, podemos darnos cuenta de cuáles son los peligros de esos tiempos. Y los peligros de esos tiempos es la decadencia del hombre, es una descripción de la condición humana separados de Dios. Cuando dejamos de glorificar a Dios, cuando dejamos de amar a Dios y preferimos amarnos a nosotros mismos con la ideología de este mundo, con el humanismo de este mundo, tú crece a pesar de los demás, piensa en ti nada más, viene una decadencia humana. Tiene una condición y la Biblia lo describe. Cuidado con esto. Amadores de sí mismos, sí, son hombres egoístas, egocentristas, solo piensan en el yo, en solo yo tengo, yo puedo, no me importa ni siquiera si
aplasto a los demás por lograr mis intereses. En lugar de amar a Dios con todo su corazón, comienzan a amarse ellos con todo su corazón a sí mismos. Son ávaros, dice la palabra, aman el dinero, amadores del materialismo. Piensan que por la vida ostentosa que tienen un valor, cuando el valor nos lo da Cristo por medio de su sacrificio. Vanagloriosos, hombres que no glorifican a Dios, sino buscan su propia gloria, soberbios, se sienten superiores a los demás, pisotean a las demás personas con tal de lograr lo que quieren en sus intereses, desprecian al prójimo, lo humillan, lo maltratan, se sienten intocables. Y al ritmo que voy dando estas características, la Biblia nos dice a ti y a mí, cuidado lo que estás escuchando, cuidado lo que estás viendo, cuidado con quién te estás juntando, pero sobre todo, hijo mío, hija mía, cuídate de tú convertirte en uno de estos. Blasfemos, son mal hablados, maldicen, murmuran, alburean, son sumamente destructivos con lo que hablan, sueltan las palabras sabiendo que van a lastimar, sabiendo que van a ofender, sueltan las palabras sabiendo que le van a romper la vida a una persona. No es necesario la violencia a veces, hermano, con las palabras podemos destrozar a alguien. Desobedientes a los padres, hay rebeldía, es una muestra de la falta de honra a las autoridades, a los padres por parte de los jóvenes. Hay una rebeldía implacable, se oponen a la autoridad. No hay razón de su rebeldía, pero ellos quieren ser rebeldes, ingratos, no son agradecidos con nadie ni con nada, no valoran el apoyo que les brindó una persona en su momento, o no bendicen al Dios de los cielos por lo que tienen o por lo que han logrado. Piensan que es por sus méritos, por su experiencia. Yo soy muy inteligente, yo soy una persona sumamente capaz y por eso es que he logrado todo esto. ¿Acaso crees que Dios me ayudó? No, lo he logrado yo por mí mismo, por mi esfuerzo. Es una decadencia humana, sin afecto natural. Es decir, estos hombres han perdido todo sentido de humanidad. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que son capaces sus sentimientos están cauterizados, predomina en ellos la maldad, no solamente te asaltan, sino te tiran a matar. Es una violencia desencadenada y lo podemos ver, ¿verdad? En muchos lugares, una violencia desbandada, sin misericordia, sin sentimientos, gente por ahí en pedazos, rota. Es evidente, implacables, calumniadores, acusan falsamente a los hermanos, intemperantes, es decir, no tienen templanza, dan rienda suelta a sus pasiones, dice la palabra, crueles y aborrecedores de lo bueno, no solo no practican lo bueno, sino que aborrecen lo bueno. Insisten en cambiar la verdad de Dios por una mentira. Pues, ¿qué de malo tiene chupirul? ¿Qué de malo tiene dos mujeres? ¿Qué de malo tiene tener sexo aquí y allá? Crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, es decir, violentos, así. Quieren resolver todo a golpe, se quieren bajar del carro y resolver todo con violencia. Son personas que son egoístas, no piensan en el prójimo, no piensan ni siquiera en sus hijos que vienen ahí en el coche. Ponen en riesgo la vida de las personas que les aman inclusive. Infatuados, es decir, envanecidos, se sienten inflados, como guajolotes, se inflan. Y piensan que es por ellos, se sienten intocables, ¿sí? Amadores de los placeres más que de Dios, son guiados por sus impulsos, prefieren el placer de la carne antes que Dios. Sé, hermanos míos, que estas características no son nada gratas, pero tenemos que poner los pies en la tierra y santificar nuestra vida y reflexionar. Señor, ¿hay alguna característica de estas en mí?
Tengo que santificar mi vida. Tengo que entender de qué es lo que me está advirtiendo la palabra de Dios. Sí, y ahorita voy a cerrar con eso en esta primera parte, pero dice ahí que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán, sí, con sus actos. Dice la Biblia, a estos evita, son personas que muestran una apariencia, pero son hipócritas, son personas con una doble moral. Dentro de un lugar son de una forma y fuera de otro lugar son de otra forma. Cambian de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la aprobación humana. Esas son las personas con apariencia de piedad. ¿Sí? Si estoy en la oficina, pues entonces aquí sí le entro. Y si estoy con la familia, entonces aquí no. Y si estoy en otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren la aprobación humana, quieren el reconocimiento del hombre. Pero por eso dijo Jesucristo, tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, sí, ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Están afanados con la aprobación humana y lo podemos ver claramente en las redes sociales, en Instagram, en todo este movimiento, YouTube, etcétera, sí, afanados por la aprobación. ¿Y qué es la conclusión de lo que podemos llegar de esto? La conclusión a la que llegamos es que hay un objetivo del diablo evidente, y es la decadencia humana para que deje de glorificar a Dios, para que deje de amar a Dios, de que Jesucristo sea el centro de su vida. Entonces el enemigo constantemente nos está atacando y nos está diciendo, no, son tus intereses, no, son tus comodidades. No, primero tú, después la iglesia. No, mucha iglesia no, ¿cómo crees? Mucho servicio. No, ¿por qué pierdes tiempo en eso? ¿A qué le estamos dando el valor? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Debemos de santificar nuestra vida. Debemos de santificar. Y algo impresionante más adelante que la Biblia nos va a mostrar. Pero, ¿sabes? Tenemos que entender cómo operan las tinieblas, hermano. Tenemos que entender de todas estas advertencias, porque hay un engaño en medio de todo esto, y es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Allá afuera, dice la palabra, te van a aborrecer, pero no te sientas mal. A mí me aborrecieron primero, dijo el Señor Jesucristo. Así que ni te preocupes por eso. Por eso dice la Biblia, son tiempos peligrosos. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un tiempo incómodo en la oficina, en el transporte, tan solo en las fiestas con la familia, que si tomas o no tomas, que si fumas o no? Son tiempos tensos, ásperos. ¿Por qué? Porque no les gusta la verdad a las tinieblas, no les gusta la luz. Y eso no quiere decir que nos convirtamos en personas religiosas, para nada, ni en caer en juicio. Simplemente es que permanezcamos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que permanecer firmes y no dejarnos engañar. Una vez una chica decía, me sentí tan mal en una fiesta porque hasta bailaban y tomaban, y yo decía, yo seré la que está mal. O sea, fíjate cómo es el enemigo, hasta te puede hacer dudar. No, hijo mío, hija, tú mantente firme. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Lo está capacitando a Timoteo, lo está entrenando. No, hijo mío, cuidado con esto. Tú mantente firme en esos tiempos venideros, en esos últimos tiempos peligrosos. Inclusive la Biblia hace una referencia en el versículo número 8 a Janes y a Jambres, que son dos hermanos magos egipcios que estaban descalificando a Moisés cuando Moisés quería liberar a su pueblo, y por algo lo dice Pablo en el versículo número 8. ¿Sí? El diablo quiere llevarnos a esclavitud nuevamente y a descalificar la verdad de Dios, pero nosotros tenemos que estar sobrios y tenemos que velar y tenemos que tener la lámpara encendida, y sobre todo tenemos que conocer las operaciones del enemigo para que estemos blindados y no seamos engañados. Hermanos míos, no debemos de ser engañados por este mundo. Es hostil, es difícil, es una presión muy fuerte en los jóvenes por fornicar, es una presión muy fuerte en las universidades, en las oficinas. Son tiempos hostiles, difíciles, pero confiad, dice Jesucristo, porque yo he vencido al mundo y yo estoy contigo, y lo vas a lograr conmigo en el nombre de Jesús, hermano. Amén.
Estos tiempos a los que se refiere la Biblia tratan de cambiar nuestras formas de pensar con ideología, ¿sí? Con egoísmo, un egoísmo autodestructivo, ideologías autodestructivas de género. La sexualización de los niños en la educación es un bombardeo tremendo, hermano. Sí. Y hablando de bombardeo, me acordé ahorita estaba yo leyendo una reflexión que decía acerca de las personas que están en Ucrania, que están devastadas por las bombas, por la guerra. ¿Tú piensas que ellos están pensando en una aprobación humana? ¿O que están pensando en el próximo lujo que se van a comprar? ¿O están pensando en vanidades? ¿O en si toman o no, si fuman o no? ¿Qué crees que estén pensando ellos? Ellos están pensando en salvar la vida. Que no me caiga una bomba encima y es suficiente. La pandemia nos debió haber dejado una enseñanza a todos. ¿Sí? Que no importa la aprobación de este mundo que se esté desbaratando, la mano poderosa de Dios nos cubrió. Y eso nos trajo una enseñanza que no debemos de olvidar. Que este mundo no importa, hermano, ni sus vanidades, ni sus enseñanzas, ni su aprobación, sino lo único que importa es agradar el corazón de Dios, el corazón del Padre, porque gracias a Él es que estamos aquí, de pie. Amén. Amén, hermano. Así que, ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 cuando estaba con sus discípulos? Que nadie los engañe. Digo, en ese momento no había youtubers, pero hoy en día puedes picarle a cualquier videito de YouTube y estarle picando acá y estarle picando allá y ir por la corriente de filosofías, teologías fuera de la voluntad de Dios, enseñanzas. Y no debe de ser así, porque corremos el riesgo de convertirnos en amadores de nosotros mismos, de descalificar lo que se nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar. Si me puede ayudar mi hermano de la alabanza, por favor. Y es el punto número 2, cómo enfrentar estos tiempos peligrosos. Cómo enfrentar estos tiempos peligrosos. Cómo hacerle. Sí, yo sé que es mucha la presión, es mucha la tensión por mi fe, por mis convicciones, porque yo creo en la vida, no en la muerte, porque yo creo en dar a luz y no en abortar, porque yo creo en Jesucristo y no en mi razón humana. ¿Qué es lo que tengo que hacer para enfrentar todo esto en estos últimos tiempos y no me gane y me arrastre esta corriente? Porque dice la palabra que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar y van a ser engañados. No podemos ser engañados por esta corriente, hermano, del mundo. Esta corriente que trata de hacer que rechacemos la verdad, que dejemos la verdad de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo podemos enfrentar? La palabra de Dios nos lo dice de una manera impresionante en 2 versículos en ese mismo texto, que si quieres acompañarme, por favor, en el versículo número 10 de segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 10, dice, después de decirle todas estas características de la decadencia humana, le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y sabes, eso es algo muy importante para nuestra vida. Es decir, le está diciendo a Timoteo: te felicito, porque no le andas picando ahí en YouTube, no le andas picando allá en libros extraños, sino sigues lo que yo te enseñé, la palabra que yo te enseñé. Aquí en la iglesia tenemos a nuestros maestros, a nuestros pastores que nos han dado enseñanzas de vida, hermano. Enseñanzas que nos han cambiado y nos han modificado la vida totalmente. Yo no sé a ti, pero a mí, hermano, desde que yo llegué a la iglesia he aprendido principios que no conocía, de verdad, de integridad, de lealtad. Entonces Timoteo le dice: te felicito porque tú has seguido la
enseñanza que yo te di, la conducta, la fe. Y así debemos de ser nosotros como iglesia de Camino. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de seguir las enseñanzas de la palabra que nos dan nuestros pastores, nuestros maestros en la iglesia, nuestros líderes. Debemos de seguir la conducta. Tenemos un ejemplo íntegro en la vida de nuestros pastores, hermano. Es algo que está la presencia de Dios aquí. ¿Para qué te digo más? Aquí se siente la presencia de Dios de una manera poderosa y fuerte, porque hay hombres y mujeres que vamos sobre sus hombros y que aman y glorifican a Dios con todo su corazón y nos dan ejemplo de eso. Y nos dice la palabra, sigue ese ejemplo, sigue esa prudencia, esa paciencia. Inclusive ahí venía una palabra que dije que es longanimidad. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Aprender a perseverar aún en los tiempos difíciles. ¿Sí? Aún en los tiempos difíciles. Hemos sido hermanos en Cristo y muchos nos hemos acompañado en pruebas, en dificultades. Te felicito, dice Pablo, te felicito, dice el Señor, si tú has seguido ese camino en tu iglesia, has sido fiel, has sido leal con tu conducta, con tu comportamiento. Te felicito. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos tiempos? Primero, ahí lo dice en el versículo número 10, ¿sí? Tenemos nosotros que seguir, tenemos que nosotros seguir la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, el amor, la paciencia que se nos ha enseñado. Y lo segundo, y es lo más poderoso para enfrentar estos tiempos difíciles, lo podemos ver en el versículo número 14. Sí, en el versículo número 14, acompáñame a leerlo. Dice, ¿ya estás ahí conmigo? Amén. Dice la palabra, pero ¿qué dice ahí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el año de la conquista y vamos a hacer unas obras para el Señor impresionantes, hermano. Y no te puedes quedar atrás. Entonces, ¿cuál es la clave para vencer, para permanecer? ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos enfrentar estos tiempos peligrosos? Persiste, 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 mantente, no dejes de luchar, no dejes de avanzar, mantente en tu iglesia, mantente en tu fe, mantente en tu conducta, persiste en la fe en Jesucristo, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, sigue la enseñanza, sigue la conducta, sigue el ejemplo que se te está dando. Amén, hermano, tenemos que seguir la enseñanza que se nos da y mantenerla firme en nuestros corazones, amén. Y esa es la clave para vencer el espíritu del anticristo. Esa es la clave para que nuestras lámparas estén encendidas, porque el Señor viene pronto. Nadie sabe la fecha y la hora, pero estamos listos con nuestras lámparas encendidas. Y esta enseñanza que da la palabra de Dios es vital para cerrar esta semana de santificación. Persiste. Mantente en tus disciplinas espirituales. Sí, hermano, una y otra vez persiste, mantente. Hoy le decía a mis hijos, porque estábamos escribiendo nuestras metas, porque estamos dispuestos a dar pasos de fe en mi familia, y les dije, vamos a poner unas metas, pero si tú le dices al Señor, Señor, quiero aprender a nadar, ¿a poco sentado lo vas a lograr? Pues no, Señor, quiero bajar la panza aquí sentado. ¿A poco lo vas a lograr? No, tienes que poner a hacer ejercicio. Tienes que hacer la parte que te toca. Tienes que esforzarte. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver prodigios? ¿Quieres ver realidad esa promesa para tu vida? Mantén tu fe centrada en Jesucristo, el autor y consumador, hermano, de nuestra fe y de nuestra esperanza. Tenemos que mantenernos firmes en Él, y esa es la clave, hermano, persistir en la palabra de Dios.
Tú y yo somos esos Timoteos y hoy nuestro Maestro, nuestro Padre Celestial nos dice: persiste, persiste, permanece, persiste en tu oración todos los días. No dejes de orar, aunque las cosas vayan bien o no tan bien. No dejes de orar, no dejes de leer la palabra de Dios, de hacer tu devocional. Persiste, 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 persiste. Así es, hermano. No hay fórmulas espiritifláuticas. Es hacernos maduros espiritualmente. Inclusive los niños, los jóvenes, los adolescentes, crecer y madurar espiritualmente, manteniéndonos en nuestras disciplinas espirituales que se nos enseña en la iglesia. Ora, busca la palabra de Dios, no te dejes de congregar, persiste, congrégate, congrégate. Me cerraron la calle, hermano, bríncatela, pero no dejes de venir a la iglesia. Un día me volé el retrovisor, ahí está mi esposa de testigo. Nos ponen una carpa saliendo de la casa, hermano. Sí, ni modo, vámonos por la banqueta, y me volé el retrovisor ese. Persiste. Sí, persiste, hermano, persiste, persiste hasta el final. Si estás sirviendo, persiste, persiste, persiste. Hay unos robles, hay unas columnas aquí, hombres y mujeres que son unos árboles frondosos. Yo así los veo a muchos varones ya de mucho tiempo aquí, a muchos hermanos que se están integrando. Son unos árboles frondosos, que son robles, que están sobre las aguas, ahí en las entradas, hermano, donde fluye la bendición del Señor. Mantente y va a venir la bendición del Señor. Y sobre todo quiero hacer un llamado a los padres: persiste como padre en enseñarles la verdad de la palabra de Dios a tus hijos. Hermano, aunque tu hijo esté bebé o esté grande, que 15, 14, 13, yo ya tengo unos adolescentes que se están convirtiendo en adolescentes y nos están volviendo un poquito locos a mi esposo y a mí, porque ya se están convirtiendo en adolescentes. Les hablas la palabra y parece que tú estás y ellos por acá y tú nada más. Parece que nos ignoran. Pero persiste, 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 porque la palabra no regresa vacía, y la enseñanza la van a tener en su corazón, y vas a ver hijos triunfadores y llenos del amor y de la gracia de Jesucristo. Así que no te canses, hermano, no te canses, no te canses. Como padre, no te canses de enseñarles la palabra, de sentarte con tu muchacho, con tu princesa o con los dos y de enseñarles Biblia, de enseñarles una historia de la palabra, de orar juntos. No te canses de hacer un altar familiar. Yo te reto, hermano, a que en esta semana de santificación hagamos altares familiares en nuestra familia. ¿Y qué quiere decir eso? Que pongamos a Jesucristo en alto y que juntos oremos y aprendamos de la palabra de Dios. Hagamos altares familiares en nuestra familia, en nuestra casa. Persiste. Si persistimos, vamos a ver el fruto. Vamos a ver el fruto, el resultado. ¿Sí? Aunque no haya ninguna señal, pero su conciencia y su mente está siendo germinada, está siendo fundamentada con la palabra de Dios. Así que no te rindas en instruir a tus hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y es impresionante lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo número 4, y ahí te lo dejo de tarea que lo leas en tu casa. Pero ¿sabes con qué cierra Pablo después de que le dice: persiste en lo que has aprendido? No te dejes engañar por esas falsas doctrinas, no te dejes engañar, sino sigue la sana doctrina, sigue la fe en Jesucristo, sigue lo que se te ha enseñado. Sí, pero cierra con algo poderosísimo. Y cuando lo leí me identifiqué con Camino, hermano, me identifiqué con mi iglesia, con mi casa. Porque ¿sabes qué dice después? Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y eso es con lo que cierra el apóstol Pablo cuando está aconsejando a su discípulo amado. Predica, no te canses de predicar, no te canses de ser sensible al dolor de tu vecino, al dolor de tu familiar, de tu tía. Tráelo a Camino, tráelo a la iglesia, llévalo a que
conozca de Jesucristo. Estoy seguro, yo vi al inicio que se pararon personas preciosas el día de hoy, amigos que nos acompañan por la primera vez. Quiero decirte algo, te están regalando lo mejor que tienen en la vida. El mejor regalo de mi vida fue cuando llegué a este lugar y conocí a Jesucristo y tuve un encuentro con Él. Predica la palabra, no te canses de predicar. Los jóvenes en las universidades, en las secundarias, en las primarias, los adultos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en las calles, en el mercado, en la fila de las tortillas, hermano, donde sea, predica. Háblales de tu testimonio a la gente. Es tiempo de santificarnos, hermano. Lo único que nos puede impedir todo esto es que nosotros dejemos ser engañados, seamos más bien engañados por el enemigo y dejemos de glorificar a Dios. Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado a santificar nuestra vida para que este año podamos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie ahí, hermano, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos y hoy hemos aprendido, Señor, que, Señor, tú tienes un propósito eterno y sabemos que van a venir tiempos peligrosos, van a venir tiempos ásperos y ya los estamos viviendo, Señor, en donde la gente rechaza el cristianismo, la verdad, donde el mundo, Señor, aborrece lo bueno, pero nosotros estamos preparados, Señor. Tenemos que estar preparados para lo que se viene. Y hoy tú nos dices, por medio de tu palabra, no dejes de glorificar el nombre de Dios, santifica tu vida. Así que el día de hoy, hermanos, si tú en algunas características de estas que leímos, a lo mejor Dios te habló, ahí dile: Señor, perdóname si soy violento, perdóname si soy intemperamental, Señor, perdóname si soy implacable, soy una persona rebelde, perdóname, Señor, perdóname si he sido ingrato, si Padre he sido desleal, si ha habido en mi corazón envidia, codicia, si he sido amador del entretenimiento, de los placeres, si he preferido mi comodidad, Señor. Perdóname si he sido egoísta en mi matrimonio. Perdóname, Señor. Hoy nos santificamos todos, Señor, y te pedimos que derrames, Señor, esa unción de perdón, de restauración, y que quites el juicio del diablo. Si alguien aquí por alguna razón falló, se equivocó y hay un dedo acusador que le dice a alguien aquí: tú ya vete al mundo, ya no sigas más, ya para qué estás aquí. Hoy cancelamos esa voz y hoy decidimos creer la voz de Jesucristo que nos dice: levántate, vete y no peques más. Hoy recibimos el perdón, recibimos la restauración de nuestra vida, Padre, y en ese espíritu, Señor, nosotros queremos decirte: Señor, prepáranos para esos tiempos, capacítanos, Señor, y sabemos que lo podemos lograr perseverando. Ayúdame a persistir, Señor, a seguir la instrucción que se me ha dado por medio de tu palabra, por medio de las escrituras, Señor, no de un hombre sino de las escrituras. Ayúdame a perseverar en mi iglesia, en la enseñanza, en la fe, en la conducta, Señor, en enfrentar los problemas aún con ánimo, Señor, en poder, Señor, ser una persona con fe, Señor. Ayúdame a permanecer en mis disciplinas, a orar, a leer tu palabra, Señor, a congregarme, que corra a la iglesia con mis hijos, con mi familia, que no falte ni un solo fin de semana, Padre, que sea una de mis metas de este año espiritual, Señor, que no falte a ninguna de mis reuniones, porque es necesario, Señor, que no deje de instruir a mis hijos, a mi familia. Hoy yo decido permanecer, persistir hasta el final, Señor, y también hoy decido en mi corazón predicar tu palabra. El enemigo no nos va a callar, Señor. Vamos a seguir hablando de tus verdades, de tu bondad, de tu misericordia. Y aún, Señor, vamos a ver multitudes, vamos a ver un avivamiento, Señor, un avivamiento evangelístico en camino, un avivamiento sin precedentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero yo no quiero ser un espectador,
Yo quiero santificarme para ser, Padre, un partícipe de tu obra y de tu gloria. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Podemos tomar nuestro lugar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre. Es por ti todo, Señor. Te damos las gracias por este tiempo.